La lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas esa noche, pero no era el sonido de la tormenta lo que me mantenía despierta. Era él que se había ido de mi vida cuando más lo necesitaba. Él que había decidido que yo no era suficiente. ¿Cómo olvidar esas palabras, aquellas que me dejaron vacía, perdida en un mar de dudas y arrepentimientos? Yo lo había amado, entregado mi alma, mi tiempo, mi confianza, y sin embargo no era suficiente, no para él. Recuerdo el día exacto, el día en que todo cambió. Estábamos en el jardín de su casa, rodeados de flores que alguna vez prometieron amor eterno. Nos habíamos comprometido, planeábamos una vida juntos, y pensaba que finalmente, por fin, era el momento en que todos mis sueños serían realidad. Pero en un abrir y cerrar de ojos, esos sueños se desmoronaron ante mis ojos. Ya no puedo seguir con esto, me dijo, su mirada evitándome. No eres suficiente para mí, necesito más, necesito algo diferente. Fue todo lo que dijo antes de darme la espalda y marcharse, dejándome allí, sola, sintiéndome inútil. Esas palabras, esas malditas palabras, quedaron grabadas en mi mente. La mentira más grande de todas, que no era suficiente. ¿Qué era suficiente? ¿Acaso lo que él quería no era el amor verdadero, el que se da sin condiciones? Pero no, no lo era. Él quería poder, quería riquezas, quería un futuro lleno de lujo. Y yo no era eso. Yo era solo una chica común, sin la sangre azul, sin los títulos ni las conexiones necesarias para encajar en su mundo. Pasaron meses de sufrimiento. Intenté seguir adelante, pero las heridas que me dejó él eran profundas. No solo me había dejado, me había destruido por dentro. Había puesto en duda todo lo que alguna vez creí sobre mí misma. Pero como el fénix que resurge de sus cenizas, encontré en mi dolor una fuerza insospechada. No sería su suficiente. Sería mucho más. Sería todo lo que él había descartado. Me levanté y comencé a reconstruir mi vida desde cero. La oportunidad llegó cuando menos lo esperaba. Un empresario, alguien que no conocía, me ofreció una oportunidad que cambiaría mi destino, la herencia de una gran empresa. Era mi oportunidad para demostrarme a mí misma y al mundo que podía ser mucho más. Mientras él seguía su vida, ignorando mi dolor, yo comencé a tejer mi propio imperio. No fue fácil, pero con cada paso, con cada conquista, me hice más fuerte, más inteligente. Cada desafío me acercaba más a mi meta, y poco a poco, el nombre de la empresa se fue extendiendo por todo el país. Mi vida, mi destino ya no dependían de él. Y un día, años después, me encontré con él en una reunión de negocios, sin previo aviso, sin planearlo. Había llegado con una actitud arrogante, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Yo ya no era la chica que él había rechazado. Ahora yo era su jefa. Mi mirada se cruzó con la suya por un segundo, y algo en su rostro cambió. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se llenaron de algo que no pude identificar de inmediato. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? No lo sé. Pero en ese instante supe que las cosas ya no eran como antes. Ahora era él quien estaba a mi merced. Le tendí la mano como una cortesía profesional, pero lo que realmente sentí fue un frío glaciar corriendo por mis venas. No era solo una simple reunión de negocios. Era una venganza, una que no había pedido, pero que había llegado por sí sola. Él, que me había descartado como si fuera poco, ahora tenía que mirarme desde abajo. Ahora estaba a mi servicio. «Bienvenido a mi mundo», le dije, mi voz firme, controlada. Y mientras me preparaba para hablar de los términos de nuestro acuerdo, supe que la verdadera batalla comenzaba aquí. El poder, el control, la posición en la que estaba ahora, no eran algo que me había caído del cielo. No, era el resultado de años de lucha, de esfuerzo, de levantarse una y otra vez. El silencio en la sala era palpable. Las luces del salón de conferencias brillaban sobre el largo escritorio de madera, creando sombras que danzaban suavemente mientras yo me acomodaba en mi silla con la postura recta que me había costado tanto tiempo alcanzar. Miraba a los otros presentes en la sala, mis empleados, algunos que me admiraban y otros que aún no sabían bien qué esperar de mí. Todos estaban conscientes de lo que estaba sucediendo, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Él, el hombre que me había dejado atrás, estaba ahora allí, frente a mí en la misma sala, buscando alguna señal de la chica que una vez fui, buscando algún vestigio de compasión en mis ojos. Pero no lo encontraría, no más. «Vamos al grano», dije, rompiendo el silencio con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Necesito saber qué es lo que buscas aquí. Porque si pensabas que tu regreso a mi vida sería fácil, déjame decirte que te has equivocado. Esto es un negocio, no un reencuentro de viejas promesas». Él abrió la boca para responder, pero lo pensó 2 veces antes de hablar. Su arrogancia, esa que antes me había derretido, ahora se había desvanecido. Frente a mí estaba el hombre que alguna vez pensó que podía tenerlo todo,
pero que ahora parecía un niño perdido, buscando una respuesta que ni él sabía cómo pedir. «Yo necesito este acuerdo», dijo finalmente, su voz insegura, casi tímida. «Mi empresa está en una situación difícil, y tú eres la única que puede salvarnos. Sin tu inversión, no hay futuro para mí y para mi negocio». No pude evitar una leve sonrisa. La ironía de la situación me hacía sentir una mezcla de satisfacción y frustración. El hombre que alguna vez me despreció por no ser suficiente, ahora me necesitaba para salvar su imperio. ¿Cómo podía ser tan ciego, tan estúpido, tan arrogante para no ver lo que estaba sucediendo? Y sin embargo, yo lo veía claramente. Su necesidad de mí no era solo profesional, sino personal. Me incliné hacia adelante, entrelazando mis dedos sobre la mesa, mirando fijamente su rostro. «Entiendo», dije, pero mi tono no mostraba ni un atisbo de compasión. «Entiendo que estés desesperado, pero déjame decirte algo. No me interesa salvarte. No lo haré por ti, y mucho menos por tus súplicas. Si quieres algo de mí, lo vas a tener que ganar». Los otros en la sala intercambiaron miradas nerviosas. ¿Cómo podían estar tan ajenos a lo que sucedía entre nosotros? ¿Cómo no podían ver que este era el enfrentamiento definitivo entre el pasado y el presente? Un pasado que yo había dejado atrás, y un presente en el que yo controlaba todo. Él ya no era el dueño de mi corazón ni de mi futuro. Ahora, era solo una pieza más en el tablero que yo había diseñado cuidadosamente. «No es tan fácil», continué, mi mirada fija en él, sin dejar que escapara. «Para ti, esto es una cuestión de supervivencia. Para mí, esto es solo otro negocio. Pero no te equivoques, no tengo ninguna obligación de ayudarte, y mucho menos de perdonarte». En sus ojos, vi algo que nunca imaginé ver en él. Miedo. No miedo de perder la empresa, sino miedo de perderme a mí. Miedo de haber perdido la única persona que alguna vez se importó realmente. Miedo de haber tomado la decisión equivocada y ahora estar en deuda conmigo, la misma mujer que él había desechado como si fuera nada. «Por favor, dame una oportunidad», dijo en voz baja, sus palabras impregnadas de arrepentimiento. «Sé que te fallé, pero he cambiado. Puedo ser lo que necesitas. Puedo demostrarte que soy mejor ahora, que puedo ser el hombre que alguna vez pensaste que era». Escuchar esas palabras me hizo sentir una punzada de dolor, pero no el dolor que él esperaba. Era el dolor de la traición, de la humillación. Era el dolor de darme cuenta de que, a pesar de todo lo que había logrado, algo de mí aún quería creer en sus palabras. Quería creer que tal vez, solo tal vez, su arrepentimiento era genuino, pero no podía permitírmelo. No podía volver a caer en esa trampa. No nuevamente. «Lo que tú creas que puedes ofrecerme no me interesa», respondí con firmeza sin titubear. «No me interesa tu arrepentimiento ni tus promesas vacías. Lo que tienes que entender es que tú ya no eres parte de mi vida. Lo que compartimos fue solo una lección, y esa lección me hizo más fuerte. Y ahora soy yo quien decide lo que sucederá». Su rostro se hundió en la desesperación. Quería ver en sus ojos una chispa de la arrogancia que me había cautivado en el pasado, pero ya no estaba allí. Solo quedaba un hombre roto, buscando una salvación que no podía encontrar en mí. Me levanté de la mesa, señalando que la reunión había terminado. «Si quieres que sigamos adelante con el acuerdo, tendrás que demostrarme que realmente lo mereces. Pero recuerda, no es solo el dinero lo que está en juego. Esta vez es el respeto, y eso, mi querido, se gana, no se mendiga». Con esas palabras me di vuelta y salí de la sala, dejando atrás a un hombre que, al igual que yo, ya no tenía nada que ver con el pasado. Lo único que quedaba entre nosotros era el poder, y yo lo tenía todo. El día después de la reunión, todo comenzó a tomar una nueva forma. La ciudad, siempre tan ocupada y frenética, parecía encajar perfectamente con el caos interno que sentía. En cada rincón del mundo empresarial, las noticias de mi nueva posición se habían esparcido como fuego. Sabían quién era, sabían lo que había logrado. Había heredado una gran empresa y la había transformado en algo aún más grande. No solo era una mujer poderosa ahora, sino que también era una mujer que controlaba su destino. El teléfono no dejaba de sonar. Mis correos electrónicos se acumulaban en mi bandeja de entrada, cada uno más urgente que el anterior. Pero entre toda esa vorágine de trabajo, algo seguía rondando mi mente. Él, el hombre que una vez me había dejado, que me había dicho que no era suficiente, ahora rogaba por mi atención. ¿Por qué? ¿Qué era lo que realmente quería de mí? Sabía que su regreso no era solo por negocios. Había algo más en su mirada, algo que no podía disimular. Necesitaba mi perdón. Necesitaba que lo aceptara de nuevo, aunque no sabía cómo pedirlo. El ego, ese ego que lo había llevado a rechazarme en el pasado, lo mantenía ahora atrapado en una celda de su propio arrepentimiento. Me odiaba, pero también me deseaba. Y esa combinación era peligrosa, porque cuando un hombre como él se encuentra con una mujer como yo, las reglas cambian. Las cartas ya no están sobre la mesa. Al día siguiente me llamó nuevamente.
Esta vez no había formalidades. Su voz era más desesperada, más frágil. Por favor, te lo ruego. Necesito hablar contigo en persona. Es importante. Mi primer impulso fue rechazarlo. Después de todo, ya le había dejado claro que no quería nada de él. Pero algo en su tono me hizo dudar, algo en esa súplica silenciosa que dejaba entrever una vulnerabilidad que nunca había visto en él. ¿Era esa la oportunidad para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida? ¿O sería simplemente un juego más de su parte? Decidí aceptar la reunión, pero no por compasión. No porque quería escuchar sus disculpas vacías. Lo hice porque quería verlo, mirarlo directamente a los ojos y saber de una vez por todas si su arrepentimiento era real o solo otro intento más de manipulación. Nos encontramos en un café discreto, alejado de la bulliciosa oficina. Al llegar, me di cuenta de inmediato de que algo había cambiado en él. Ya no era el hombre confiado y arrogante que había conocido. Su rostro, antes lleno de orgullo, ahora mostraba señales de fatiga. Su ropa, impecable como siempre, ya no reflejaba ese brillo de superioridad que una vez lo definía. Estaba más delgado, más apagado, como si el peso de la vida lo hubiera consumido. Me senté frente a él sin prisa. Lo observé en silencio durante un largo momento, dándole tiempo para que hablara, para que dijera lo que había venido a decir. Pero el silencio entre nosotros solo aumentaba su incomodidad. Finalmente, fue él quien rompió el hielo. «Te he estado buscando durante meses», dijo, su voz entrecortada, como si cada palabra le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que jamás he dejado de pensar en ti. Jamás dejé de lamentar lo que hice». Lo miré con atención, pero mi rostro permaneció impasible. No había ninguna muestra de emoción en mis ojos. No iba a dejar que su arrepentimiento me conmoviera. No esta vez. «Lo que hiciste no se olvida con palabras», respondí, con la calma de alguien que ya había pasado por el peor dolor y había aprendido a no volver a caer en las mismas trampas. «No me interesa lo que hayas estado pensando todos estos años. Lo que me importa es lo que hiciste cuando realmente contaba». Él tragó saliva y su rostro mostró un atisbo de desesperación. «Lo sé», susurró. «Sé que te fallé, y nunca pude perdonarme por eso, pero he cambiado, te prometo que he cambiado. Todo lo que quiero es tener una oportunidad de demostrarte que te merezco». Ese momento fue crucial. Sentí una mezcla de emociones, pero ninguna de ellas fue la compasión que él esperaba. No podía ignorar el dolor que me había causado, pero tampoco podía negar que algo en su mirada me hacía recordar al joven que alguna vez amé. Un amor que se había ido, enterrado bajo el peso de sus decisiones, de su arrogancia, de su ego. «Lo que una vez sentí por ti ya no existe», le dije, mi voz ahora más firme. «Lo que me hiciste fue devastador, pero aprendí a seguir adelante. Ahora soy más fuerte, más capaz, más grande que lo que tú alguna vez pudiste imaginar. Y aunque quieras volver a entrar en mi vida, ya es demasiado tarde. Mi vida ahora está en otro lugar, en otro nivel. No tengo tiempo para mirar atrás». Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros. Por un momento parecía que no quedaba nada que decir. Pero antes de que pudiera levantarme para irme, él habló nuevamente, con una última súplica en sus ojos. «Solo quiero una oportunidad. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser lo que tú necesitas». Lo miré, no con ira, sino con una calma distante. «Y yo solo quiero que entiendas que ya no te necesito. No me hace falta tu perdón, ni tu arrepentimiento. Ya no soy esa chica que dependía de ti. No soy esa mujer que tú dejaste ir. Soy alguien más, alguien mucho más fuerte. Y a ti, te dejo atrás». Me levanté y me dirigí a la puerta, sabiendo que, al igual que él, había dado todo lo que tenía que dar en este capítulo de mi vida. Ya no quedaba nada que discutir. Ya no quedaba ningún deseo de volver a lo que alguna vez fue. Había renacido, y ahora era yo quien dictaba las reglas. Y mi respuesta era una sonrisa fría, tan fría como el hielo que ahora había reemplazado cualquier sentimiento que alguna vez tuviera por él. El viento soplaba fuerte esa mañana, como si el universo estuviera reflejando el torrente de emociones que invadía mi ser. Los días seguían su curso, mi vida seguía su camino, pero algo en el aire había cambiado. Había algo en su presencia, en su insistencia, que me decía que aún no había terminado. Él seguía allí, tratando de alcanzarme, pero yo ya había avanzado demasiado para mirarlo atrás. La ciudad nunca deja de moverse, y yo tampoco. Cada nuevo día traía consigo desafíos y oportunidades, pero ninguno tan importante como lo que acababa de dejar atrás. Había dejado ir el pasado, lo había desterrado con un solo gesto. Había aprendido que las personas que se van no deben regresar, y que no importa cuántas veces uno desee que las cosas sean diferentes, lo único que se puede controlar es lo que uno decide hacer con lo que tiene hoy. Sin embargo, él no lo entendía. En los días siguientes mis pasos parecían estar marcados por su sombra, aunque me había asegurado de que no volvería a entrar en mi vida.
Él continuaba enviando mensajes, cartas, correos electrónicos, incluso a través de intermediarios. Su desesperación era palpable, y aunque en algún momento pensé que tal vez se calmaría, algo dentro de mí sabía que no lo haría, no hasta que consiguiera lo que quería, una segunda oportunidad. Pero la oportunidad que él buscaba no estaba en mis manos, ya no. Un día, mientras me encontraba en una reunión importante en la oficina, su llamada apareció en mi celular. No era la primera vez que lo hacía, y ya estaba acostumbrada a ignorarlo. Pero esa vez, algo me impulsó a responder. «¿Qué quieres?», pregunté sin preámbulos, mi voz fría como el hielo. «Necesito verte», dijo, su tono más bajo y serio de lo que jamás lo había escuchado. «Sé que no tienes razón para escucharme, pero te lo ruego, dame la oportunidad de hablar. Hay algo que necesito que sepas, algo que cambiaría todo entre nosotros». Lo que me propuso, sin embargo, me dejó sorprendida. Quería encontrarme en un lugar neutral, alejado de las presiones de las empresas y las promesas rotas. Algo en su voz me dijo que esta vez, quizás, no venía con falsas esperanzas, sino con una sinceridad que no había mostrado antes. A regañadientes acepté. Era imposible ignorarlo para siempre, y si algo podía ayudar a cerrar este capítulo de una vez por todas, era escuchar sus últimas palabras. Cuando llegué al lugar del encuentro, me senté frente a él, con la misma distancia emocional que siempre había mantenido. Lo observé, esperando que se adelantara, que dijera lo que tenía en mente. Pero esta vez, no fue lo que esperaba. «Me equivoqué contigo», comenzó, su mirada fija en mis ojos. «Me equivoqué de muchas maneras, pero lo que más me pesa es haberte dejado ir, haberte creído tan pequeña cuando en realidad tú siempre fuiste más grande que yo. Tu fuerza, tu ambición, tu capacidad de levantarte y seguir adelante, eso fue lo que nunca entendí. Y ahora, al verte aquí, al verte lograr todo lo que has hecho, me doy cuenta de lo ciego que fui, y también me doy cuenta de algo más. Me arrepiento profundamente de haber dejado ir a la mujer que sin saberlo me dio todo». Pude ver el arrepentimiento genuino en sus ojos, pero no me conmovió como él esperaba. El dolor ya había cicatrizado, ya había sido reemplazado por la fortaleza que había encontrado en mi viaje. La mujer que él había conocido ya no existía. Yo era alguien diferente, alguien que se había forjado en el fuego de la traición, la angustia y la soledad. «¿Sabes?», le respondí, sin emoción, sin prisa. «Hay algo que jamás entendí de ti, y es lo que me sigue doliendo incluso hoy. ¿Por qué decidiste escoger lo que no te pertenecía, lo que no era verdadero, en lugar de lo que tenías delante de ti? ¿Por qué arruinar lo que era genuino por algo que sabías que no iba a durar?» No supe si esperaba una respuesta a esa pregunta, pero nunca la obtuvo. Al igual que no tuvo la respuesta a la pregunta que realmente importaba. «¿Por qué no me valoraste cuando tenías todo lo que necesitabas para ser feliz?». Él miró al suelo y por un momento, la sala se llenó de un silencio pesado, abrumador. Era como si el tiempo hubiera vuelto atrás, pero lo que estábamos viviendo era irreversible. Las decisiones que tomamos en el pasado ya no podían ser cambiadas, y el futuro que se había hecho para mí era tan diferente del futuro que una vez soñamos juntos que ya no había manera de reconciliar ambas realidades. «Me has dado la respuesta que necesitaba», dijo finalmente, su voz quebrada. «Sé que ya no hay lugar para mí en tu vida, y me doy cuenta de que, aunque quisiera, ya no puedo cambiar lo que pasó. Solo quiero que sepas que siempre te llevaré conmigo, que siempre recordaré lo que fui ciego y lo que perdí, y yo siempre recordaré lo que tú me hiciste», respondí con una calma imperturbable. «Pero no porque me duela, sino porque me enseñó que merezco algo mejor». Nos levantamos al mismo tiempo. Él me extendió la mano, pero yo lo miré por un largo momento antes de simplemente apartarme. No necesitaba su toque, no necesitaba su aprobación, no necesitaba nada de él. Ya había renacido, y el destino ya estaba escrito. La puerta se cerró detrás de mí con un ruido seco, como el sonido final de un libro que se cierra tras haber leído sus últimas páginas. Mi vida estaba de nuevo en mis manos, y esta vez, nada ni nadie podría arrebatármela. Ya no era su amor lo que me definía. Ahora, solo yo lo hacía.